Hola, no sé si lo saben, pero me gusta Gundam. He visto varias temporadas e incluso armé algunos gameplays. El problema que tengo es que varios de los mobile subs que me gustan no tienen una versión HG o RG, o si los tienen son de la era prehistórica. Así que, después de que mi bro el banana hiciera su video, con su permiso, decidí hacer un video enlistando los mobile subs que me gustaría ver en escala 1 en 144. Iron Blooded Orphans, una de las entregas favoritas de muchos fans, y al mismo tiempo una de las líneas más cuestionables del mercado. A este punto todos deben conocer los errores que los model kits de IBO presentan, así que no los voy a nombrar. Sin embargo, como fan de la serie, por lo menos de la primera temporada, y con el reciente anuncio de la adaptación animada de Other Hand, debería ser bastante probable ver highlights de algunos de los Gundam frames que más me llaman la atención. Sagan, Separ, Hagenti y Murmur. Estos dos últimos los menciono especialmente porque vi que alguien ya creó sus propios gustos. Además tomo en cuenta que otros frames, como el Wall, el Marcousias y el Asmodai ya tienen gameplays. A pesar de que usarían el mismo frame de los high grades que ya existen, lo que causaría baja estabilidad a los kits y mala separación de color, especialmente al Murmur. Verán, si lo comparamos con el Marcousias, alguien más le encuentra un parecido con la tía Turbina. Como decía, al compararlos, claramente el Murmur cargaría más peso. Incluso si pensara que por cargarlo todo en esta especie de faldón trasero, no sería tan malo para el frame. Aún están estos cables, y la capacidad de separarse individualmente que tienen estos incoms con forma de cooker. Bien, no existe forma alguna de que los cables puedan cargar todo eso sin usar una base extra. Encima el mecanismo para que los incoms se mantengan unidos sería todo un problema en sí mismo, como ya se vio en HGs como el Nu Gundam o el Moon Gundam. El Sagan tiene un caso algo parecido, pues debido a los puntos de articulación de estos brazos podrían ser muy flojos. Una solución que quizá no le gustaría a todos sería darle brazos preposados como al HG Atlas Gundam. Los otros dos no cargan tanto peso, y sobre la cantidad de stickers de corrección de color que tendrían estos Gundams, siendo optimista el Separ sería el que menos sufriría. Gundam Double y sus icónicos Gundams originales, recibieron hace unos años un poco de amor por parte de Bandai, con unos increíblemente detallados Master Grades. Si bien estos podrían ser sus kits definitivos, no todos podemos permitirnos el gusto de tener al equipo completo. Pienso que una buena idea sería volver a darle una oportunidad a los RG. A diferencia de los Gundams de Setsuna, se tendría que quitar el Advanced Mesh Joint y construir los kits desde cero. A lo largo del tiempo, podrían ir trayendo las demás fases de los Gundams, Elarios, Kerudin, Serabi, Harute, Sabanilla y Rafael, puesto que sus versiones de HG tienen ya sus años, y no les hacen justicia en los estándares actuales, con todos esos stickers y baja articulación. Definitivamente los aspectos de la batalla final del Harute y el Sabanilla serían P-Bandai, al igual que los HG. Y no creo que el Sabanilla tendría mucho problema para cargar esos 10 bits, sí, podría llegar a ser un poco inestable, pero nada tan grave que requiera crear bits juntos desde el runner como en el caso del HG. En fin, como mínimo debería haber una versión RG de Dynames, Kyrios y Virtu. Gundam Seed anunció que en enero de 2024, se estrenaría una película que continuaría la historia principal. Al momento de hacer este video existen 4 trailers oficiales, y al no ver a la Akatsuki Gundam, me continúo preguntando si tendrá alguna aparición en la película. Después de todo, es uno de los Gundams más llamativos de Seed. Por eso mismo, me sorprende la baja cantidad de model kits que tiene. Los 1 en 144 están muy desactualizados, con solo un punto de articulación en los codos, y ball joints para la base de las piernas. Me encantaría que este Gundam tenga una versión RG, ya que el Force Impulse tiene una versión muy buena, alejado de la tecnología antigua de los primeros RGs de Seed. Lo que me preocupa es que hasta ahora, el único otro Gundam dorado RG, el Phoenix, es P-Bandai, y no uno muy barato. Para empeorar más las cosas, es probable que fueran 2 kits separados, uno que venga con el Oasis Skypad y otro con el Shiranui Space Pack, como pasó con los packs del Impulse Gundam, que también eran P-Bandai. Ahora, suponiendo que Seed Freedom fuera un gran éxito, me gustaría creer que otras entregas de su universo obtendrían más atención. Gundam Seed Eclipse tiene al Gundam protagonista con uno de los diseños que más me gustan. Y sin embargo, solo tiene un model kit hasta el momento. Pienso que un HG le vendría bien, especialmente ahora que Bandai presentó el Seed Action System.
Con la calidad actual de los HGs, no creo que necesitará muchos stickers de corrección de color. Los problemas que podría tener el kit son la transformación y los diferentes packs que el Mobile Suit tiene. Esos packs, al igual que en el Master Grade, podrían llegar a ser P-Bandai, y las transformaciones en los HG tienden a complicarse. Sinceramente, un RG le vendría mejor a este Gundam, los colores podrían ser replicados fácilmente y la transformación sería estable. Sería bueno ver al Reactor 2 también en esa escala, pero con ese sí estaría difícil saber si sería un kit regular, al ser un recolor con algunos runners distintos. Gundam Wing recibe constantemente nuevos kits de distintos Mobile Suits, como este año con la agradable sorpresa de Lepion. Y por supuesto, el Wing Gundam y sus variantes tienen una gran cantidad de gamplas en distintas escalas, como en RG que contamos con 3 de sus versiones. Pero, ¿por qué solo 3? ¿Dónde está el Wing Gundam Zero original? En 2021 salió a la venta el Wing Base y este año el Epion. Quiero creer que uno de los siguientes RGs a salir podría ser el Zero, que sería estable al estar actualizado, y que tendría un aspecto similar al Metal Build, que se ve glorioso. Porque vamos, el HG está bien, pero por un par de detalles, no le hace verdadera justicia al Mobile Suit. Gundam War in the Pocket, aún sin mucha variedad de Mobile Suits en la serie, tiene unos muy llamativos. En 2019, el Gundam Alex recibió un Master Grade 2.0, 20 años después de su primer MG. Su versión HG ya tiene 19 años desde que salió, realmente se puede sentir la edad de ese kit. Literalmente esta cosa viene con sables completamente blancos. Lo peor, es que kits más actuales, como el Tristan, al usarlo como base sufren de problemas similares. Quién sabe, tal vez por su cumpleaños 20 el Alex pueda recibir algo de atención, un HG Revive, o un RG que tenga bastante parecido con el Master Grade. A mi parecer, Gundam Z siempre es la serie marginada por Bandai, no por nada los demás Gundams de fase temprana del UC, tienen todos versiones RG, incluso cuando 2 de ellas no se pueden considerar buenas. Una versión RG de este Gundam, con detalles parecidos al Berka, y una transformación sólida como el Force Impulse, valdría cada centavo. Estoy seguro de que muchos fans del Gundam Z esperamos que tenga un nuevo kit, ya que este Mobile Suit se lo merece totalmente. Los Gundams de Stardust Memories sufren algo parecido al Alex. Aun cuando estos sí tienen RGs, dicho sea de paso, no muy buenos, sus HG ya tienen 23 años. Y como es de esperar, tienen los mismos problemas, mala articulación, sables blancos, una nueva versión HG del Sephirantes, el FB, y el Stamen es necesaria, y tranquilos, el de Nervium está bien como está. Y ya que estamos, por ahí también saquen un nuevo kit del Physalis, que no tiene un kit propio como tal desde 2007. Moon Gundam, al tener a Ipei Gyob como diseñador mecánico, en mi opinión, cuenta con algunos de los Mobile Suits con mejor apariencia del UC. Su línea de HG empezó en 2018 con el Gundam titular, 2 años después saldría el Barguil, que solo es un cambio de color, con una cabeza y mochila nuevas. Y este año salió otra variante más del Moon Gundam, esta vez con un rifle enorme y un sutil recolor, para que sea más parecido a las ilustraciones originales del manga. Genuinamente quisiera que la línea de HG de Moon Gundam se expandiera más, en particular me gustaría ver 5 Mobile Suits hechos Gampla. El Psycho Gundam no tiene un HG desde 2004, y en este caso para el Mark IV J-Dors, solo tendrían que mantener la cabeza que ya tienen, cambiar el cuerpo, la mochila, y el color. Este Mobile Suit con un nombre impronunciable, es básicamente un Z Gundam Wave Shooter con un diseño más complejo, existe un HG del Z, así que podrían empezar por ahí. El Rig DJ, al igual que el Saku 4, podrían ser parte de esos model kits con 2 versiones que son recolors con algunos extras. Y por último, el Cheetah Plus. Esta cosa es prácticamente un doble Z en esteroides, me gustaría que lo hicieran desde cero, para evitar usar ball joints en las piernas y que no tenga problemas al cargar el Hyper Mega Cannon. Bueno, la verdad aún quedan algunos Mobile Suits en mi lista, pero el video se me hizo más largo de lo que pensé, así que ahí lo dejamos para la próxima gente, se me cuidan, chao, adiós.